Quiero preguntar cómo van. Nos quedan unos 5 minutos. Calculen que están en tiempo. Félix. Ok. Carmen. Sí, licenciado. Ok, perfecto. Y Wilmer es, ¿verdad? Ah, Cristian. No sé quién es el coordinador del otro grupo, no me recuerdo, por favor. Sí, Cristian, dígame. Bueno, cuéntenme, ¿subieron la información? Sí, licenciado. Ok, perfecto. ¿Qué grupo no logró subir la información aún? Chicos, ¿quién no ha logrado subir la información? Carmen, ¿la logró subir? Sí, licenciado, ya está en la plataforma. Ok, perfecto. ¿Quién más? Félix ya lo subió. ¿Quién más es el otro grupo? Cristian, ¿lograron subir la información?
No se te escucha, Cristian. Esperando, mi compañero Fernando lo va a subir. Ah, bueno. Logró a tiempo, licenciado. ¿Sí logró? No, no lo logró. Ah, ok. Le voy a dar, dígale que le voy a habilitar. Él está ahí, ¿verdad? Sí, aquí está con el compañero. Vaya. Deme un momentito. Voy a habilitarle 5 minutos más porque el múltiplo es 5. Entonces, le voy a habilitar 5 minutos más para que pueda subir la tarea. Permítame. Bien, ya está habilitado los 5 minutos más. Por favor, me confirma que cuando ya lo hayan subido, ¿de acuerdo? Está bien, licenciado. Muchas gracias. ¿Lograron subir la tarea? Cristian. Bien. Vamos a hablar de la parte práctica de lo que ustedes investigaron en este momento. Solo déjenme encontrar el archivo. Ok. ¿Logran ver bien la tabla que tengo acá? Sí. Bien. Sí. Vamos a hablar entonces de lo que es la presentación y el análisis de datos de dos variables. Y aquí es donde vamos a empezar a visualizarlo de diferentes maneras. En los conceptos ustedes manejaron dos variables. Manejan, por ejemplo, la variable X, que se refiere a fumar, y está relacionándolo con el cáncer. Para aquellos que fuman, pues puede servir este ejemplo. No puedo decir que son datos reales, pero podemos tomarlo como una referencia. En este ejemplo, lo que está tratando de describir es una forma de
de presentar la información. Es una de las formas de presentar el tipo de información, según el tipo de información que vamos manejando. Tenemos, como les digo, dos variables. La variable X se refiere al fumar, a las personas que son fumadoras, y la variable Y se refiere a la implicación que genera el fumar. Como ustedes vieron, existen dos tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas, estamos hablando del caso de fumar, de la enfermedad, y las cuantitativas estamos hablando, no es el caso de lo que estamos hablando, pero cuando logramos cuantificar, cuando logramos poner un valor o asignar un valor a aquella información que estamos manejando. Para el ejemplo vamos a asumir, porque no la información de donde la tomé no tenía un enunciado, entonces vamos a asumir que se hizo un estudio basado en una encuesta de 100, que se hizo a 100 personas. No define el sexo de las personas, no define la edad de las personas, que son otras variables que nosotros podríamos estar utilizando. Sin embargo, para el propósito del curso, vamos a utilizar ese enunciado en donde dice que se cuestionó a 100 personas para preguntarles si eran fumadores o si no eran fumadores, y si tenían alguna enfermedad, y en este caso, si tenían cáncer o no tenían cáncer, y podemos concluir de que el fumar puede ser resultado el fumar da como resultado estar enfermo o no de cáncer. Aunque hay estudios que pues algunos de nosotros hemos leído o que hemos escuchado, o videos que hemos visto en relación a lo que puede suceder para las personas que fuman. Pero para efectos del curso vamos a decir, ok, aquí vamos a recordarnos de aquellas tablas de verdad que vimos en matemáticas, en donde nosotros teníamos las variables y teníamos cómo identificarlas. La variable X las identificamos como dos sís, y las variables también las identificamos como dos no. ¿Ok? Acá tenemos las variables en este caso es fumar. Y luego tenemos las variables de lo que produce el fumar, que puede ser que producen cáncer o no producen cáncer. Y la segunda variable, ponemos e intercalamos las respuestas positivas y las negativas. Si ustedes se recuerdan, ponemos un sí, un no, un sí, un no. ¿Ok? En el resultado de la encuesta, vamos a encontrar que hay 8 personas a las cuales se encuestó que dicen que sí fuman y que sí tienen cáncer. Entonces, hay 8 personas. Luego, el siguiente segmento tenemos a personas que sí fuman y que no tienen o no desarrollaron cáncer, que son 20 personas. Luego tenemos a otras personas que no fuman, pero que sí tienen cáncer. Y aquí ya podemos irnos haciendo preguntas. Si fuma y tiene cáncer es razonable, pero no sería, entre comillas, razonable que sí fume y no tenga cáncer. Pero eso es derivado de condiciones genéticas, de qué tanto fuman. Puede ser que se fumen 1 o 2 cigarrillos y no necesariamente les haga daño. O puede ser que fumen solo un cigarrillo eventualmente y tengan y desarrollen el cáncer. O sea, no hay una regla específica, y por eso la información estadística puede ser variable y va a depender de qué es lo que nosotros queremos analizar y cómo lo queremos presentar. Entonces tenemos la variable no fuma, pero sí tiene cáncer. Estamos hablando de cáncer, obviamente, de pulmón, o cáncer derivado del fumar, que podría ser cáncer en la boca, específicamente en la lengua o en alguna otra parte de su cavidad bucal. Y estamos hablando de 2 personas. Y luego hay otras personas que no fuman, pero que tampoco tienen cáncer, que es la gran mayoría, y estamos hablando de 70 personas. Para el caso
que estamos hablando aquí, podríamos decir que es, si logran ver cómo sombreé yo acá esta primera fila, en las cuales 8 personas fuman y tienen cáncer. Eso como que sería lo normal o lo lógico. Hay 20 personas que sí fuman y no tienen cáncer, lo cual es bueno, y aunque es ilógico. Hay una razón más ilógica, que es que no fuman y sí desarrollaron cáncer, pero, y son solamente 2 personas, pero aquí podemos intuir y podrían decirnos este análisis o esta encuesta podría decirnos lo que sucede es que estas 2 personas vivían con fumadores activos y ellos se convirtieron en fumadores pasivos. Es decir, si hay alguna persona que fuma mucho y convive con más de una persona, pensemos normalmente son los hombres los que fuman. Y en este caso, algunos de esos hombres son casados o conviven mucho con con su pareja o con su esposa, y entonces esas personas que fuman mucho eh, convierten en fumadores pasivos a quienes conviven con ellos, y podríamos deducir que son 2 personas. Y luego tenemos otra cantidad de personas que no fuman, que no tienen cáncer, que es la gran mayoría, que son 70 de la muestra de estas 100 personas de las que estamos hablando. Esto es para propósitos de presentar este tipo de tabla. Es la tabla más sencilla, si lo quieren ver así. Solo estamos presentando un formato y solamente estamos como que consolidando la información de una encuesta, que es uno de los medios que utilizamos para conseguir la información y presentar los datos estadísticos o las tablas estadísticas. Y repito, es la forma más sencilla. Estamos manejando qué tipo de variables aquí. ¿Qué tipo de variables serían estas 2? A ver, Félix, ¿qué tipo de variable sería esta de acuerdo a la investigación que realizó? Y ya lo platicamos hace un momento. ¿No? Me doy, diga usted. ¿Qué tipo de variables son estas? X y Y. ¿Alguien que participe? Atención. ¿Perdón? Cualitativas. Cualitativas. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un número, estamos hablando de alguna cualidad que vamos a tratar de volver objetiva. Nuevamente, aquí, esto por eso les digo, les he dicho y he insistido durante las distintas clases de que la estadística o la información estadística lo que hace es presentarnos lo que nosotros queremos visualizar o lo que queremos resaltar principalmente. Es decir, ¿fumar es bueno? No, porque lo más seguro es que va a desarrollar cáncer. No fumar es bueno, sí, porque seguramente no va a desarrollar cáncer. O sea que porcentualmente podríamos decir, ok, 70 de 100 es un 70% de gente que no fuma y por lo tanto no tiene cáncer. Luego hay otros que sí fuman, pero no desarrollan cáncer. Es un 20%, que es un porcentaje bastante alto. Es decir, puedo inferir en que no fuman demasiado, no fuman más allá de unos 5 cigarrillos en la semana, o sea, un cigarrillo por día o una cosa por el estilo. Y si no fuman y si desarrollan cáncer, son muy pocos. Podríamos deducir que podrían ser fumadores pasivos, y los que son fumadores activos, que si llegan a desarrollar un punto intermedio entre los que no fuman y los que fuman un poco, pero no han resultado enfermos. Y esos, según la encuesta, son 8 personas. Quiero preguntar, ¿estamos claros en esta parte? ¿Sí? Ok. Ahora tenemos una nueva gráfica. En esta nueva gráfica o esta nueva tabla que vamos a desarrollar, podemos inferir y vamos a organizar la información de una manera diferente. La misma información que estamos viendo ahí, la vamos a ver desde un punto de vista distinto. Vamos a presentar un análisis, por así decirlo, más completo
una tabla de una forma distinta, pero a estas tablas ya les denominamos tablas de correlación y contingencia. ¿En qué consiste una tabla de correlación y consistencia según la investigación? A ver, Marley, cuéntenos, ¿en qué consiste de acuerdo a la investigación que ustedes hicieron en su grupo? Marley dijo, licenciado. Marley, correcto. Ujú. Sí, nosotros nos tocó investigar qué son los conceptos de qué son las variables, las clases de variables. Sí, pero eh, específicamente, Marley, ¿qué son las tablas de correlación y contingencia? Eso estaba dentro de lo que tenían que investigar. Ahorita le digo. Licenciado, eso lo investigué yo, no sé si puedo aportar. Sí, está bien, apórtelo, para mientras Marley nos apoya. Eh, esta tabla pues nos permite organizar, ¿verdad? La información de una forma pues precisa, ya que nos permite recolectar información, ¿verdad? Ayuda a trabajar, ¿verdad? De la misma forma que consiste en crear, pues se puede crear una tabla desde dos filas y dos columnas, ¿verdad? Como mínimo para poder procesar y llevar a cabo la información. O sea, estamos hablando de dos filas y dos columnas, pero quiere decir que podemos utilizar una tabla de correlación y contingencia de más filas y más columnas. ¿Es Es correcto? correcto. Ok, perfecto. ¿Qué información, Marley? Entonces, ya que nos dieron ese concepto, ¿qué información o qué tipo de variables o qué tipo de frecuencias podemos utilizar nosotros en el caso mínimo que está hablándonos Carmen? Porque entonces tenemos que entender que la tabla debe contener una tabla de correlación y contingencia debe tener por lo menos dos filas y dos columnas. ¿Qué elementos van a conformar esas filas y o columnas? Mm, Marley. Ajá, sí, bueno, lo que pudimos investigar fue que la tabla permite organizar de forma precisa, así como recolectar información y se encuentran divididas en forma bidimensional Ujú. y esto nos va a dar a entender que se relaciona con dos factores cualitativos. Tenemos dos factores cualitativos en el ejemplo. Jesse, Eh, Jesse, ayúdele. Jesse Ramírez. Claro, lo que pasa es que tengo un problema con el internet, a veces me saca y Ok, me mete, ajá, de esto. Fíjese que eso es lo que me tocó investigar a mí, solo ujú. que no me abre el archivo para decirle realmente qué fue lo que... Pero sí tenemos dos variables en el ejemplo que yo les puse. Dos Ajá, variables. cualitativo y cuantitativo, Y sí tenemos dos variables cualitativas allí. según lo que yo veo, sí. Ok, perfecto. Ujú. ¿Usted quería opinar algo, Marley? Porque yo le había preguntado inicialmente a usted. sí, sí, como en el ejemplo tenemos, está por decirle cualitativo, colocamos ahí por decirle una columna, o sea, describiendo hombre, mujer Pero no hablamos en el ejemplo de hombre o mujer, no definimos sexo, solo hablamos de dos variables. La variable X era fumar y la variable Y era la enfermedad o el cáncer en este caso. Ok, ujú. gracias Marley. Ok, ¿qué información adicional vamos a encontrar nosotros? Aquí les voy a compartir. ¿Cuánto tenemos en el? ¿Tenemos 5 minutos? No, 2 minutos tenemos. 3 minutos, 40 Tres. segundos. Todavía nos da tiempo, gracias. Gracias.
Un momento que me tiró aquí algo para bloquear. Ok, perfecto. Ya lo quité. Ok, esta fue la tabla con la cual hicimos el enunciado. Pero vamos a hablar entonces de una tabla de correlación y contingencia. Aquí tenemos la misma tabla o la misma información básica, pero analizada de una manera más amplia. Perdón, estoy corriéndolo un poquitito porque yo los tengo visualizados a ustedes hacia mi derecha de la pantalla. Ok, ¿logran ver bien allí la información o quieren que la amplíe un poquito más? ¿Ahí? Está bien, licenciado. Ok, la misma tabla. Estamos hablando del cáncer como enfermedad, si tienen o no tienen, que son es una de las variables. Esto que está sombreado es la variable X, perdón, esta es la variable X, fumar, y la variable Y, que es cáncer. ¿Se recuerdan de que vimos que tenemos dos sís? Tenemos sí fumar, sí cáncer. Y tenemos no fumar, no cáncer. Tenemos sí, sí, no, no. Intercalado. Entonces, ¿cómo lo vamos a graficar acá? Vamos a regresar y vamos a ver. Dice que tenemos 8 personas que si fuman, tienen cáncer. Visualicémoslo acá. Si fuman, si tienen, perdón. Si fuman, si tienen cáncer y por lo tanto son 8 personas las que tenemos en ese cuadrante, llamémoslo de esa manera. O sea, como las X y las Y. ¿Se recuerdan? Ok. Luego tenemos 20 personas que sí fuman, pero que no tienen cáncer. Y ahí tenemos 20 personas. O sea, estamos hablando de la misma información que tenemos acá, las mismas 20 personas. Lo único que aquí está muy sencillo, está presentado de manera muy sencilla, muy simple. Y entonces tenemos estas 20 personas. O sea, sí fuman, pero no desarrollaron cáncer. Y luego tenemos el no, no. No fuman y no tienen cáncer. Y estamos hablando en este caso de 70 personas. ¿Ok? Que son las mismas que están representadas aquí. No, no, 70 personas. Y por último tenemos personas que no fuman, pero a pesar de que no fuman, sí desarrollaron cáncer, que apenas son 2 personas. Vamos a ver cómo está en la tabla. Sí, efectivamente, no